Este es el desarrollo de las letras A, B y C del ejercicio adicional que vimos en la ayudantía. Las letras D y E, bien, van a quedar para el próximo video, que debería subirse junto con este. Bien, dice así. La figura muestra una pirámide de base cuadrada con vértices en el origen o A, 1, 0, 0, B, 1, 1, 0, C, 0, 1, 0 y D, 0, 0, 1. En primer lugar, nos piden hallar la ecuación cartesiana del plano π1 que contiene a A, B y D, ¿cierto? Es decir, la ecuación del plano que contiene a toda esta cara que está aquí. Hallar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos es bastante sencillo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente. Voy a dibujar aquí el plano que contiene los puntos. Así. Muy bien. Entonces aquí tenemos el plano. Voy a dibujar mis puntos A, B y D, que van a estar aquí. Este es mi A. Aquí está mi B. Y aquí está mi D. Bueno, este es mi plano entonces, π1. Muy bien. Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que recordar que la ecuación del plano va a verse de esta manera. AX más BY más CZ igual a una constante D, muy bien, donde A, B y C es un vector normal al plano. ¿Ok? Es decir, es un vector que hace lo siguiente. El vector sale de manera perpendicular del plano, algo así, formando 90 grados con el plano, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Ok, entonces, ¿cómo hallamos este valor? Muy sencillo. Tenemos que hacer lo siguiente. Voy a trazar aquí entonces estas flechas para denotar dos vectores muy importantes, que van a ser el vector AD y el vector AB. Ahí está bien. Muy bien. ¿Qué tienen en común estos dos vectores? Bueno, están contenidos en el plano, ¿cierto? Pero en particular, el producto cruz de ellos, que es un vector que se ve más o menos así, es un vector normal al plano. Entonces ese va a ser el vector que vamos a estar buscando. Bien, entonces debería ser sencillo ver que el vector AB es igual a 0, 1, 0, mientras que el vector AD es igual a menos 1, 0 y 1. Bien, la diferencia de las coordenadas de D, ¿cierto? Y las de A. En este último caso, ¿cierto? Y aquí haríamos las coordenadas de D menos las coordenadas de A. Espectacular. Ahora, una vez que tenemos eso, entonces seguimos escribiendo. Un vector normal al plano es el siguiente. El vector AB, producto cruz con el vector AD, que eso es lo que tenemos acá arriba, ¿cierto? Voy a escribirlo aquí. Esto de acá es AB, producto cruz con AD. Excelente. ¿Y cuánto es esto? Bueno, tenemos que hallar este producto cruz. Tenemos esto, producto cruz con este otro vector. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Hay varias maneras, un par de maneras. Voy a hacerlo aquí con el método de los determinantes. Bien, este de acá va a ser igual al determinante de la matriz 3×3. Bien, aquí arriba escribimos I, J, K. Y aquí en estos dos renglones vamos a escribir los vectores AB y AD. Bien, entonces el vector AB es 0, 1, 0 y el vector AD es menos 1, 0 y 1. Bien, esta parte va siempre, la de IJK. Aquí tenemos entonces el vector AB y aquí tenemos el vector AD. Bien, y el determinante de esto va a ser igual a I por el determinante
de 1, 0, 0, 1, menos j por el determinante de 0, 0, menos 1, 1, más k por el determinante de 0, 1, menos 1, 0. Bien, recordemos que para sacar el determinante de una matriz 3×3, escojo una fila, en este caso voy a escoger la fila de aquí arriba, y para cada uno de estos elementos lo escribo aquí, y además lo multiplico por el determinante de la matriz que me queda de quitar la fila y la columna que contienen al i. Por ejemplo, si voy a escoger el elemento i para escribir aquí, ¿cierto? Si escojo esta como mi fila, entonces tengo que ir pasando por cada uno de los tres elementos. Cuando voy por el i, tengo que olvidarme de todo esto y me quedo con esta matriz que está acá. Bien. Luego, para el j, tengo que cambiar el signo. Bien, entonces voy a considerar un menos j de aquí. Y el determinante que tengo que considerar es este de aquí, ¿cierto? Elimino la fila y la columna que contienen al j y me quedo con esto que está aquí. Pero bueno, estas son las formas de sacar el determinante de esta matriz que está acá. Después con el k vuelvo a sumar, ¿bien? Es decir, escojo el k, ¿cierto? Y después me olvido de estas filas y columnas y saco este determinante de acá, que es exactamente lo que tenemos aquí, ¿cierto? Pues eso, los signos van a ir alternando, eso es todo, ¿bien? Entonces van a ir más, menos, más, y así. Ok, pero esto es simplemente, el determinante de esta matriz de aquí es 1 menos 0, es decir, 1, o sea, i por 1, que es i. Aquí tenemos 0 por 1 menos 0 por menos 1, eso es 0, o sea, menos j por 0, es decir, 0. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tenemos k, que está multiplicando a esta matriz que está aquí, y su determinante es 0 por 0 menos 1 por menos 1. Bien, 1 por menos 1, ¿cierto? Es menos 1, pero como lo estoy restando, 0 menos menos 1 es más 1, es decir, k por 1. Aquí nos queda más k, ¿cierto? Y este vector no es nada más y nada menos que el vector 1, 0, 1. Así que este es un vector que es normal al plano. Ok, entonces la ecuación del plano, la ecuación cartesiana del plano, pi1 tiene la forma x más z igual a una constante d. Tal como lo estábamos mencionando antes, ¿cierto? Si este es mi vector normal, entonces mi plano va a tener esos coeficientes para el x, el y y el z a este lado. Y a la derecha va a haber una constante, la cual tenemos que hallar. Muy bien. Entonces tenemos eso. Sin embargo, lo que podemos añadir es que como a, que es el punto de coordenadas 1, 0, 0, pertenece al plano, entonces tenemos lo siguiente. Si este punto pertenece al plano, quiere decir que sus coordenadas satisfacen esta ecuación de acá. Muy bien. Y si satisfacen esta ecuación de acá, entonces ¿qué sucede? Bueno, x más z tiene que ser igual a d. Es decir, en este caso, 1 más 0 tiene que ser igual a d. Es decir, que mi valor de d es igual a 1. Y por lo tanto la ecuación del plano es, aquí tenemos pi1 tiene ecuación x más z igual a 1. Y ahí está, esa es la primera parte. Excelente. Veamos ahora la letra b. Halle el ángulo entre las caras ABD y BCD. Aunque primero nos dicen, claro, la ecuación cartesiana del plano pi2 que contiene los puntos B, C y D es I más Z igual a 1. Es decir, este plano que está acá, ¿cierto? Esta cara que contiene estos tres puntos. Nos pide hallar el ángulo entre las caras ABD y BCD. Bien. Y para esas dos caras tenemos el plano que las contiene, ¿cierto? Uno del ejercicio A y el otro nos lo dan en el ejercicio. Ok. Para hacer esto, tenemos que visualizar lo siguiente. Este es más o menos el panorama que tenemos aquí. Bien, tenemos este segmento BD, que es lo que tenemos aquí, el plano que contiene a esta cara, ¿cierto? Que es pi2, que es esta parte que está aquí, y luego el plano que contiene a A, B y D, que es este pi1 que está acá.
Nos piden hallar el ángulo entre estas caras, es decir, de cierta manera, este ángulo que está aquí. Entonces tenemos que preguntarnos cómo encontrar este ángulo entre los planos. Y es bastante sencillo. Muy bien, vamos a hacer aquí un pequeño dibujo para entender bien la situación. Déjenme tomar esto. Entonces podemos tener lo siguiente. Tenemos aquí nuestro plano. Lo voy a estar viendo como si estuviese poniendo mi vista sobre esta recta, ¿cierto? Voy a hacer una visión lateral de esto, una vista lateral. Se va a ver algo como esto. Bien, es decir, aquí tenemos a mi plano pi1 y aquí tengo a mi plano pi2. Muy bien. Ahora, supongamos que encuentro los vectores normales a cada uno de estos planos. Por ejemplo, en este punto, algo como esto, y en este punto de acá. Así. Bueno, es fácil encontrar los vectores normales, pero ¿qué ocurre? Bueno, si se dan cuenta, el ángulo entre estos dos vectores se repite aquí. Bien, y como esto que tenemos acá es un cuadrilátero, bien, y estos dos ángulos miden 90, y como la suma de estos ángulos tiene que dar 360, si este mide θ, este tiene que medir, voy a escribirlo aquí, 180 grados, ¿cierto? Menos θ. Bien, porque así si sumo todo me da los 360 grados. Además, este ángulo que está aquí también vale θ. Excelente. Pero este ángulo que está aquí, al igual que este, ¿cierto? Son ángulos que están entre los planos. O sea que para encontrar este ángulo entre los planos, primero tengo que hallar el ángulo entre los vectores normales. Perfecto. Vamos a ver entonces cómo queda esto. Entonces para el B, ¿qué sucede? Bueno, como pi2 tiene la ecuación que nos da el problema, ¿cierto? Que es y más z igual a 1. Un vector normal a él, es este vector, el vector 0, 1, 1, ¿cierto? Esto viene de la ecuación cartesiana del plano, ¿cierto? Los coeficientes del x y z, 0, 1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que un vector normal al plano que contiene a, b y d era el vector 1, 0, 1. Bien, entonces el ángulo entre los vectores normales, el ángulo que va a ser θ en este caso, ¿cierto? θ entre los vectores normales a los planos satisface, bueno, ¿qué cosa? Satisface que el coseno de este ángulo va a ser igual a ¿qué? Bueno, es la fórmula que tenemos para el ángulo entre vectores, ¿cierto? En el numerador escribimos el producto punto entre ambos vectores, es decir, 1, 0, 1, que es el vector normal al primer plano que trabajamos, producto punto con el vector normal al segundo plano, al que nos dan en el ejercicio, ¿cierto? Que es aquí 0, 1, 1. Y esto lo estamos partiendo en el producto de las normas de cada uno de los vectores. 1, 0, 1 aquí, multiplicado por la norma del vector 0, 1, 1. Bien. La parte de arriba es la multiplicación de las coordenadas correspondientes, ¿cierto? Es decir, 1 por 0 más 0 por 1 más 1 por 1. Bien, es decir, 0 más 0 más 1. Es decir, 1 aquí. ¿Y en el numerador qué tenemos? Bueno, la norma de cada uno de estos vectores es, por ejemplo, para este primero, raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, raíz de 2. Bien, voy a hacer el paréntesis aquí. La norma, voy a escribirlo aquí, solo para que quede claro. La norma de este vector 1, 0, 1, bien, es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Esto de acá es igual a raíz de 2. Perfecto. Y lo mismo para este vector. De hecho, ambos tienen la misma norma. Ok.
Entonces tenemos eso. Y raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2. Así que el coseno es igual a 1/2. Ah, de acuerdo. Pero como estamos hablando del ángulo entre vectores, que es algo que se vería aquí, ¿cierto? Bueno, sabemos que estos ángulos, ¿cierto? Están entre 0 y 180. Bien, así que si el coseno del ángulo es igual a 1/2, consecuentemente, la única posibilidad para el ángulo θ es que θ valga 60 grados. Bien, que es lo mismo que pi tercios radianes, ¿cierto? Sin embargo, esto que está aquí, como lo podríamos tener en este dibujo, ¿cierto? En este caso, hallamos el ángulo agudo entre los dos vectores. Es decir, hallamos el ángulo agudo entre los dos planos, como puede verse aquí, ¿cierto? En este caso, no necesitamos este ángulo. Necesitamos el ángulo, el suplemento de él, ¿cierto? El que completa los 180. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ángulo que hay entre las caras, es decir, el ángulo que está aquí dentro, el ángulo más grande. Bien, puede que sea un poco difícil de ver, pero digamos que el ángulo que estábamos hallando era esta abertura que está aquí. Bien, este ángulo valía los 60 grados, mientras que el ángulo que nos pide el ejercicio es este que está acá. El que mide más de 90 grados, ¿cierto? Porque queda claro que uno de los dos va a medir más de 90 y el otro menos de 90. Así que este de acá, este es el que mide 120. Bien. Por lo tanto, el ángulo entre las caras es de 120 grados. Si quedan dudas respecto a lo que acabamos de hacer, bueno, es cosa de ver que a veces tenemos dos vectores y hallamos el ángulo entre ellos. Y este ángulo podría ser o bien el ángulo agudo, o si hubiésemos tomado los vectores de esta manera, algo así, podríamos haber tomado este ángulo, que sería el ángulo obtuso, ¿bien? Agudo y obtuso, ¿bien? Pero si sabemos uno, podemos encontrar el otro, ¿bien? La cosa es que encontremos un ángulo entre los vectores, o sea, un ángulo entre los planos, y luego decidamos cuál es el que nos está pidiendo el ejercicio según el contexto, ¿bien? Pero eso es todo. Algo así es lo que está pasando en este ejercicio. Muy bien. Y por último, nos pide hallar la ecuación cartesiana de pi3. ¿Qué es pi3? El plano pi3 pasa por O y es normal a la recta BD. De acuerdo, entonces tenemos que encontrar otra ecuación cartesiana de un plano. Pero esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar aquí es que vamos a tener este plano. Lo voy a dibujar así. Es un plano que se ve de esta manera. Aquí lo voy a dibujar algo inclinado, claro. Entonces tengo esto. Tengo el punto O en alguna parte de mi plano. Este es mi punto O. Y yo sé que la recta BD es perpendicular, o sea, es normal, ¿cierto? Claro, la recta es normal al plano. O el plano es normal a la recta. Bien, son los mismos conceptos. Se ve como algo así, ¿cierto? Esta es nuestra recta que pasa por los puntos B y D. O sea, tenemos por aquí el punto B y por aquí abajo tenemos el punto D en alguna parte. Algo así. Muy bien. Entonces, vamos a escribir aquí la letra C. Lo que tenemos que observar es que un vector que sea normal a este plano va a ser el mismísimo vector director de la recta BD. Bien. Es decir, que aquí podemos escribir, entonces, la recta BD tiene vector director BD, ¿cierto? El vector BD, el vector que va desde B hasta D, este vector que está acá es normal a este plano, ¿cierto? Y es el vector director de la recta que pasa por BD. Entonces, este vector, ¿cuál es? Bueno, es el vector -1 y 1. Bien.
Luego, o por lo tanto, ¿cierto? El plano tiene la forma, o tiene ecuación, menos x menos y más z igual a una constante d. Ok, tenemos eso. Pero, ¿qué podemos acotar ahora? Lo siguiente, ¿cierto? Moví esto. Vamos a mover esto para arriba ahora. Aquí. Algo así. Muy bien. Como pasa por el origen, bien, o contiene al origen, y como contiene al punto 0,0,0, entonces, ¿qué debe pasar con las coordenadas 0, 0, 0? Deben satisfacer esta ecuación de acá. Es decir, menos 0 más 0 tiene que ser igual a d. O sea que mi d es igual a 0. Bien, entonces la ecuación de mi plano, pi3, es menos x menos y más z igual a 0. O también podría haber multiplicado por menos 1 a ambos lados, ¿cierto? Y habría obtenido x más y menos z igual a 0. Bueno, eso es todo lo que teníamos que hacer en este primer video. Luego vamos a hacer unas cosas un poco más interesantes también, ¿bien? Así que eso por ahora.